Hoy, gracias a Dios, nos permite alcanzar el fin de esta serie de 7 temas que hemos titulado Sé buen ejemplo, basado en 1 Timoteo 4:12. Y hoy vamos a ver el último tema, la segunda parte de este tema 7, que es la pureza. Le invito a que cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Y si pedimos que cerremos los ojos, no es algo religioso, es simplemente para no distraernos. Así es que tómese un momento para dejar de hacer lo que está haciendo. Cierre sus ojos y oremos al Señor con toda reverencia, con toda devoción. Padre, te damos gracias porque sabemos que estamos delante de tu presencia. Sabemos, Señor, porque así nuestro espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Y por lo tanto, Padre, como tus hijos tenemos libre acceso hasta tu trono de gracia. Padre, no queremos, Señor, que pasemos de largo delante de ti, sino queremos hacer un alto en nuestro camino. Por lo cual te rogamos, Padre, que nos ayudes a detener nuestros pensamientos, Señor, que quieren irse de este lugar, que nos ayudes a contener nuestra imaginación, aún nuestras emociones, Señor, las llevemos a la obediencia en Cristo, para que no estemos pensando, imaginando o sintiendo algo que nos distraiga, que nos robe la atención que tú mereces, Padre. Tú mereces todo respeto, toda reverencia, y por eso solemnemente rogamos a ti, Padre, que tengas a bien, por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra, hablar a nuestras vidas. Señor, que no sea una mera teoría lo que vamos a escuchar de ti, sino que sea una vivencia, una enseñanza, Señor, que marque un rumbo en nuestra vida, Padre. Ciertamente caminamos algunos, Señor, junto a ti, otros tal vez no tan cerca de ti, Señor, pero queremos que a través de esta palabra, como tú mismo lo prometiste, nos limpies, nos purifiques, nos santifiques, y que también a través de la misma nos exhortes y nos confrontes en aquello que es necesario corregir de nuestras vidas. Padre, danos, Señor, la fuerza, el ánimo, el aliento que necesitamos para solamente, Señor, hacer una cosa: obedecerte y poner esta palabra por obra todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que de esta forma traeremos gloria, alabanza a tu nombre. Lo pedimos, amado, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias. Abra entonces su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Es el texto con el que hemos estado compartiendo en la palabra esta serie de enseñanzas. 7 temas están ahí en nuestra página en Facebook o en nuestro canal en YouTube. También puede encontrar ahí estos mensajes. Son 8 mensajes con el día de hoy, así es que le invito a que, si no los ha escuchado, visite ahí nuestras redes sociales y escuche la predicación de cada uno de estos temas. Hablamos de la introducción, luego hablamos de ser un buen ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, y ahora concluimos hablando de ser un buen ejemplo en pureza. Iniciamos la semana pasada, ahorita hago un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, y hoy vemos la segunda y última parte de este 7º tema. Entonces dice, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bien, entonces la semana pasada hablamos de esta parte final acerca de la pureza y lo dividimos en 2 partes justamente por lo extenso del tema. La semana pasada hablamos de la pureza exterior o la pureza física, y básicamente hablamos de la pureza corporal, que se refiere a lo que es nuestro cuerpo, cómo debemos de cuidarlo, las cosas que destruyen el cuerpo, que tenemos que no participar de ellas, porque hay una orden de Dios que cuidemos el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo. Y hablamos entonces de esa pureza corporal.
Hablamos también la semana pasada de la pureza sexual y hablamos todo aquello que desde el punto de vista bíblico es un pecado sexual, y quiero hacer un breve resumen de este punto porque me parece importante volverlo a mencionar. Cualquier acto fuera del matrimonio que involucre a la sexualidad es pecado. Cualquier acto sexual que no sea entre esposo hombre y esposa mujer, y resalto el género porque ahora sabemos que un matrimonio ya es permitido aún en el mismo género. Entonces cualquier acto sexual entre el esposo varón y la esposa mujer es pecado. Cualquier acto sexual que no sea entre esposo y esposa. Cualquier práctica sexual contra el diseño de Dios para el hombre y la mujer, es decir, sexo en contra de la naturaleza que Dios formó en el varón y en la mujer, cualquier práctica contra naturaleza es pecado. Y no solo las relaciones sexuales, sino también los besos, las caricias que van más allá de lo puro y de lo santo que nos debe realizar nosotros como hijos de Dios. Cualquier práctica de este tipo es pecado. Y tristemente mencionábamos también que aún en los matrimonios se puede cometer pecado sexual cuando la relación matrimonial no está fundamentada en el amor sacrificial, en la pureza y en la fidelidad que debe existir entre esposo y esposa. Cuando están en una intimidad sexual el esposo y la esposa, y la mente de uno de ellos o de ambos está en otra situación, o inclusive imaginándose estar con otra persona, eso es pecado también. Y además del pecado corporal, de cuidar el cuerpo, del pecado sexual o la pureza sexual que hablamos la semana pasada, también hablamos de la pureza verbal, de cómo tenemos que expresar con nosotros lo que sea puro, lo que sea bueno, dice la palabra del Señor, para la edificación, para dar gracia a los que oyen. Escuchamos ese pasaje en la mañana aquí, en la meditación, antes de iniciar el servicio. Y lo que sucede es que nosotros hablamos de lo que hay en nuestro corazón, es decir, nuestra boca va a expresar lo que guarda nuestro corazón, como la misma palabra de Dios nos enseña. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tú y yo vamos a hablar tarde o temprano, cuando bajamos la guardia, porque a lo mejor si estamos atentos a quién nos está escuchando o delante de quién estamos o dónde nos encontramos, a lo mejor somos suficientemente inteligentes para guardar la compostura y decir, no, aquí no puedo decir una mala palabra, aquí no se me puede salir esta maldición, aquí me voy a contener. Pero cuando bajamos la guardia, cuando estamos en confianza, como diría yo, en nuestro hábitat natural, ahí se nos pueden salir palabras que no diríamos delante de los hermanos en la iglesia, delante del pastor. Ahí se nos sale. ¿Y sabes por qué se te sale? No es que bueno, sí se te salió, pero es porque está en tu corazón. Porque en tu corazón has guardado lugar para esas palabras y tarde o temprano te van a traicionar. Como bien dicen, el pez por la boca muere. A veces así las personas por su boca son traicionadas porque revelan lo que hay en su mente y en su corazón cuando se descuidan. Y esa es la realidad de lo que hay en nuestro interior. Así es que si a ti o a cualquiera de nosotros se nos sale una mala palabra, una maldición, no te sorprendas. Simplemente estás sacando a la luz, haciendo audible lo que tienes en tu corazón y tienes en tu mente. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que guardamos en nuestra mente y corazón? Porque si guardamos cosas malas, esas cosas malas por supuesto que van a salir a la luz. Si guardamos cosas buenas, eso es lo que va a salir a la luz. Como le dijeron a Pedro cuando negó a Jesucristo, le dijo, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no, yo no lo conozco, ese hombre no sé quién sea. Sí, tú hablas como ellos, por lo tanto eres uno de ellos. En nuestra forma de hablar, mis amados hermanos, se debe notar quiénes somos en realidad. No quienes aparentamos ser tal vez aquí en la iglesia o delante de nuestros padres o de nuestros hijos, sino quienes somos en realidad va a salir de nuestra boca.
porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Así es que tenemos que llenar nuestro corazón, nuestra mente de cosas buenas, de la palabra del Señor, por supuesto, de la forma de hablar de un verdadero creyente, y por eso el Señor nos dice que tenemos que ser un buen ejemplo. Vamos entonces a hablar acerca de la pureza interior. Cuando Pablo le dice a Timoteo, sé un buen ejemplo de los creyentes en pureza, no solamente se refería a lo físico, a lo material, que ya lo vimos la semana pasada, sino a lo interior, a lo que no es tangible, pero que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Por principio, debo aclararles que hay una conexión tan estrecha entre la mente y el corazón que resulta difícil separarlos. Por eso la Biblia en ocasiones se refiere a ellos de forma indistinta como mente o como corazón, e inclusive como alma también. Es decir, hay una conexión estrecha, si acaso pudiéramos separarlos, entre la mente y el corazón. La mente y el corazón están en común acuerdo. Nuestros pensamientos son emotivos, nuestras motivaciones son racionales. Es decir, mente y corazón podemos considerarlo como uno solo para efectos de esta enseñanza en cuanto a la pureza de nuestro interior. Mente, corazón, alma, espíritu, considerémoslo como uno solo, y se refiere a nuestro interior, y estos están de acuerdo en obedecer a Dios o en desobedecer a Dios, en ser obedientes a la palabra o ser desobedientes a la palabra. No es que el corazón quiera hacer una cosa y la mente quiera hacer otra. Hay una conexión y la mente y el corazón se ponen de acuerdo en nuestro interior, repito, para obedecer o para desobedecer. Así es que veámoslo como uno solo, nuestro interior. Vamos a hablar de la pureza interior. ¿Cómo es entonces que nuestro interior recibe aquello que lo estimula, o aquello que lo alimenta, o aquello que lo motiva a hacer las cosas? Esto es a través de los sentidos. Nuestro interior se conecta con el exterior, veámoslo así, a través de los sentidos. A través de los sentidos percibimos las cosas que alimentan nuestro interior. Tanto lo bueno como lo malo, se conecta el exterior con nuestro interior a través de los sentidos. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que tú y yo tengamos cuidado de aquello que percibimos, principalmente con la vista, con el oído, y si involucramos los demás sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, eso transmite algo a nuestra alma, a nuestra mente y corazón, y ya nuestra mente y corazón sabrá si lo guarda, lo almacena o lo rechaza. Es como cuando tú y yo probamos tal vez un alimento que nos resulta desagradable. ¿Qué hacemos? Normalmente lo escupimos porque sabe mal. A menos que tengamos mucha hambre, ¿verdad? Y nos la aguantemos, el mal sabor, pero usualmente, guácala, y lo tiramos y qué asco, sabe feo. Bueno, ese mismo cuidado que tenemos con lo que nos alimentamos o degustamos o olfateamos, deberíamos tenerlo también en lo que percibimos con nuestra vista y con nuestros oídos, aquello que es intangible tal vez, pero también debemos tener el mismo cuidado, y si es algo desagradable para nuestra alma, tenemos que rechazarlo, escupirlo, arrojarlo lejos y no darle lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque puede ser que a través de eso que nosotros percibimos estemos siendo influenciados de forma contraria a lo que dice la palabra de Dios. Estamos tal vez siendo contaminados con lo que vemos y con lo que escuchamos. Y mire, un ejemplo de ello lo encontramos en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, vaya conmigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Y mire aquí
uno de los temores que tenía el apóstol Pablo. Sabe, él tenía varios temores y los expresa en sus cartas. Y uno de ellos que tenía aquí en 2 de Corintios 11:3, dice Pablo, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 2015, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y de la pureza que deben a Cristo. En la versión Reina Valera del 60 dice que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad, sencillez y pureza que deben a Cristo. Es decir, que los sentidos se pueden extraviar. ¿Qué es extraviarse? Es perderse, es equivocar el rumbo, es desviarse, estar en una dirección equivocada a lo que Dios quiere que enfoquemos nuestros sentidos en Él. Y veamos entonces el caso de Eva. ¿Cómo fue que sus sentidos se extraviaron porque la serpiente astuta la engañó? Acompáñame entonces a ese conocido pasaje cuando Eva fue tentada por Satanás. Génesis 3. Y veamos cómo Eva de alguna manera entregó sus sentidos a Satanás. Se los entregó y por lo cual Satanás la envolvió y hizo que cayera en desobediencia. Génesis 3:1 dice, entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? Versículo 2, la mujer respondió. ¿Qué fue lo primero que hizo Eva? Escuchar a la engañosa serpiente, cuestionar a Dios. Entonces, el primer sentido que Eva, podemos decirle, prestó atención a Satanás, ¿qué fue? El oído. Escuchó a la serpiente decir algo y ella le contestó. No detuvo la conversación, no dijo, basta, estás diciendo mentiras. No se alejó de ahí, sino que siguió la conversación. Eva prestó su oído, prestó atención con su oído a lo que Satanás le estaba diciendo. Y tristemente, mis amados, esto sigue siendo una realidad hoy en nuestros días. Y es una característica muy particular de las mujeres. Las mujeres prestan su oído a cosas que no edifican, que no ayudan, que no proveen algo bueno a sus vidas. Por eso la mujer es engañada con mayor facilidad a través de ¿qué? Del oído. ¿No dicen por ahí un refrán popular que verbo mata qué? No importa que esté feo, pero qué bien habla. No importa que no tenga nada, pero qué bien habla. Y engaña a la mujer con sus palabras. Así es que mujeres, tal vez la advertencia está llegando un poco tarde y le creyeron a aquel que les bajó el cielo, la luna y las estrellas y era mentira. No presten su oído a escuchar cosas que no edifican. Te van a engañar como a Eva, te van a envolver. No prestes tu oído. Segundo que hizo Eva, estableció una conversación con la serpiente y vaya conmigo al versículo 6 de Génesis 3. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Hasta ahí. ¿Qué fue lo segundo que hizo Eva en cuanto a sus sentidos? Vio.
Vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, el segundo sentido en este orden que Eva entregó o prestó atención a Satanás fue la vista. Primero fue el oído, ya que la tenía envuelta en palabras, prestó su vista. La palabra del Señor dice que el ojo es la lámpara del cuerpo y que si nuestro ojo es bueno, el cuerpo está lleno de luz, pero que si nuestro ojo es maligno, el cuerpo está en tinieblas. Así lo dice Mateo 6, versículos 22 y 23. Entonces, a través de nuestros ojos, a través de nuestra vista, lo que vemos, podemos traer luz a nuestro cuerpo o dejarlo en tinieblas. Esto significa que lo que tú y yo observamos, lo que tú y yo vemos, o limpia nuestra alma o la contamina y la ensucia, o trae luz a nuestro interior o trae tinieblas a nuestro interior. La vista es importantísima para percibir el mundo exterior y nuestra alma está siendo alimentada de lo que oímos, como vimos al principio, y de lo que vemos también. Este sentido de la vista es en el que usualmente los varones caemos. La mujer es engañada por el oído principalmente, el varón es engañado o es tentado a pecar a través de la vista, lo que vemos. Por eso, varones, tenemos que tener mucho cuidado en lo que observamos. El Señor Jesucristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Arráncatelo, ¿sí? Más vale que entres tuerto, ¿sí? O ciego al reino de los cielos, que con tus dos ojos, con vista 20/20, te vayas al infierno. Así mismo, es algo drástico, pero a veces es necesario poner guarda a nuestros ojos para no pecar, así como a nuestro oído. Vamos a ver entonces, continuando, cuál fue el tercer sentido que entregó Eva. Aquí mismo en el versículo 6, tomó pues de su fruto. Entonces el tercero fue el tacto, tomó el fruto. Seguramente no era un fruto con espinas, no era desagradable a la vista ni al tacto, y Eva entonces entregó el tacto a Satanás e hizo caso de lo que le decía. Y luego dice aquí mismo que comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Los últimos dos sentidos que entregó Eva a la obra de Satanás fue el gusto y el olfato cuando comió. Sabemos que el gusto y el olfato están conectados, percibimos olores, percibimos sabores casi al mismo tiempo, y por eso podemos ver aquí que también Eva entregó estos sentidos a Satanás. De esta forma, entonces, Satanás ahora utiliza nuestros sentidos, el oído, la vista, el tacto, el gusto, el olfato, para provocarnos a tentación y caer en pecado. Entonces, mis amados, nuestra alma va a estar pura o contaminada de acuerdo a lo que percibimos por nuestros sentidos. Principalmente, ya lo dije, el oído y la vista. Si entonces nos remitimos a este par de sentidos que son los que más comunican el exterior a nuestro interior, estamos hablando de las conversaciones, estamos hablando de la música, de los videos, las noticias, los libros, las series y películas que vemos, los mensajes que leemos en el teléfono, las páginas de internet que visitamos en nuestro teléfono o computadora, tablet, donde sea. Todo eso está mandando información, todo eso está mandando algo a nuestro interior.
Y si nosotros no lo detenemos, va a llenar entonces nuestra alma de eso que estamos percibiendo, para bien o para mal. Así es que hagamos un autoexamen. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿O qué es lo que usualmente ves en tu dispositivo, en la tele? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Qué es lo que normalmente escuchas? No solo cuando estás delante de tu familia, pero especialmente cuando estás a solas. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? Eso está alimentando tu alma. Eso te está nutriendo o te está desnutriendo, según sea el caso, de lo que ves, de lo que escuchas. Así es que te voy a hacer una pregunta todavía más difícil. ¿Cuál es tu historial de navegación en Internet? ¿Podríamos verlo aquí, proyectar las páginas que visitas? ¿O cuál es tu playlist, tu lista de reproducción de música? ¿Podríamos ver aquí, proyectar la lista de música que escuchas? ¿Podrían tus padres ver lo que tú ves o escuchar lo que tú escuchas? ¿Le permitirías a tus padres verlo, escucharlo? ¿O a tus hijos? ¿A tu esposo? ¿Tu esposa puede visitar las páginas que tú visitas? ¿Tu pastor? ¿Me dejarías a mí? Si no le tienes confianza a todos ellos, ¿me dejarías a mí ver lo que tú ves? ¿Escuchar lo que tú escuchas? Si al menos una de estas preguntas fue no, entonces estás escondiendo algo y eso no está bien. Pero te digo una cosa, de quien no te puedes esconder, de quien no nos podemos esconder es de Dios. Él sí sabe exactamente lo que ves, las páginas que visitas, lo que escuchas, lo que lees, lo que escribes. Él lo sabe perfectamente y a Él no lo podemos engañar. Qué vergüenza. Dice la palabra del Señor que vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa. Qué vergüenza será que el Señor nos haga ver. No sé cómo va a ser aquello, pero va a ser muy vergonzoso darnos cuenta que Dios siempre estuvo ahí, siempre vio y escuchó lo que nosotros, de lo cual nos arrepentimos. Porque por supuesto, si nos arrepentimos, si nos convertimos, el Señor dice que esos pecados quedan en el fondo del mar y no se acordará más de ellos. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay un abandono, porque dice la palabra del Señor, el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. Esa es la solución para lavar todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, pidiéndole perdón al Señor, arrepintiéndonos y convirtiéndonos y no practicarlos más. Entonces, estamos hablando de los pecados ocultos. Si sacáramos aquí los pecados que traemos en nuestra mente y corazón, olvídate, sería algo muy vergonzoso. Espero que tú y yo tomemos conciencia de que Dios sí los conoce, sí los sabe. Hay un hermano, escuché un testimonio de un hermano que él tenía problemas con la pornografía, tenía una adicción a la pornografía, y cuando él se dio cuenta que eso estaba dañando su vida, estaba afectando su comunión con Dios, estaba afectando su relación matrimonial porque era un hombre casado, él se arrepintió de eso y pidió ayuda para ya no caer en ese pecado, que es muy común en los hombres, la pornografía. Y lo que él hizo, instaló una aplicación en su
en su teléfono celular, en su computadora, que le mandaba un mensaje a su esposa por todas las páginas que él visitaba. Entonces, si él tomaba su teléfono y visitaba una página, le llegaba un aviso a la esposa, la página que estaba visitando, en su tableta, en su computadora, en todos lados. Y fue de la forma que él se abstuvo de visitar esas páginas. Hermano, hay que ser prácticos. Y si tenemos una debilidad que nos hace caer continuamente, busquemos entonces cómo de forma práctica hacer algo que nos detenga para caer en ese tipo de pecados. Y si es necesario eso, hermano, yo me apunto para que me manden un historial de navegación, si es que no quiere que su esposa se entere, su esposo, sus padres, sus hijos. El saber que alguien más te observa, porque sabemos que Dios nos observa y Él es testigo de todas las cosas, pero parece que no nos importa y no nos detenemos ante eso. Bueno, si sabes que una persona a la que respetas, a la que honras, se entera de lo que tú ves, se entera de lo que tú escuchas, y si te da vergüenza, entonces hazlo. Invita a esa persona a que te vigile, porque si no, no hay forma entonces que por tus propias fuerzas lo puedas lograr. Necesitas ayuda si estás en esa situación. Entonces, mis amados, los pecados ocultos. Vayan conmigo a Mateo 15 y mire lo que habla acerca de los pecados ocultos. Solo una cosa te puedo decir, mi amado y mi amada hermana: no hay nada oculto que no salga a la luz. Así es que toma advertencia de parte de Dios y arrepiéntete y no practiques más ese pecado oculto, porque puede ser severamente avergonzado o avergonzada si no te corriges. Mateo capítulo 15, versículo 19, dice así la palabra del Señor: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Del corazón salen todas esas cosas y muchas más. El corazón guarda en su interior esos deseos pecaminosos. Por supuesto que no es lo mismo simplemente tenerlos ocultos en un deseo de nuestra mente y corazón a realizarlos, aunque son pecados igual para Dios. Dios juzga por igual. Si tú tienes un pensamiento obsceno con una persona, si lo realizas ya físicamente, es pecado para Dios por igual, pero el daño no es el mismo. No es lo mismo tener, por ejemplo, envidia que asesinar. O no es lo mismo, por ejemplo, tener un pensamiento pecaminoso que adulterar. No es lo mismo. El daño, por supuesto, es mayor cuando ese pecado ya se realiza y se practica, que solamente se tiene en la mente y el corazón, aunque es igualmente pecado para Dios. Y la pregunta es entonces, ¿por qué la gran cantidad de pecados que tenemos en nuestra mente y corazón que no llevamos a la práctica? ¿Por qué nos detenemos de hacerlo? ¿Por qué nos abstenemos de practicar esos pecados que imaginamos o que pensamos? Debería ser por amor a Dios, debería ser por amor a Cristo, porque sé que esto le desagrada a Él. Yo debería de abstenerme de llevarlo a la práctica, ese mal pensamiento que tengo. La realidad es que no siempre es el amor de Cristo el que prevalece para detenernos de realizar un pecado. Muchas veces es la vergüenza, las consecuencias de que la gente sepa, se entere, el divorcio, el castigo de la autoridad si es que quiero cometer algún delito. Pero pocas veces es por amor y respeto a Dios. Eso sería lo principal que nos debería detener de pecar. Sí lo pensamos, sí lo imaginamos, pero llevarlo a la práctica debería ser el amor a Cristo el que nos debería detener.
Pero a veces tenemos más miedo de la esposa, del esposo, que se entere, qué vergüenza, que la iglesia sepa, qué pena, que me sorprendan en el delito. No, es más nuestro amor propio, nuestro orgullo y egoísmo, a veces el que nos detiene a practicar el pecado, cuando, repito, debería ser el amor y respeto hacia Dios. Pero nuevamente, a Dios no lo podemos engañar. Él sabe lo que estás pensando. Él sabe lo que estás deseando. Él sabe qué es lo que tú quieres. Si es tanto lo bueno como lo malo, Dios lo conoce. Así es que quiero que veamos en la palabra del Señor 3 formas en las cuales podemos pecar en nuestra mente y en nuestro corazón. Como ya mencioné al principio, la mente y el corazón están conectados, están de acuerdo, tanto para obedecer como para desobedecer a Dios. Y quiero que veamos ahora 3 formas en las cuales podemos pecar mentalmente o pecar en el corazón. Vayan conmigo a Isaías 43, 18, por favor. Isaías 43, 18. Y vamos a ver una de las formas en las que pecamos con la mente, con el corazón, que no necesariamente sale a la luz, pero ahí está en nuestro interior. Isaías 43, 18, la palabra del Señor dice así: no se acuerden de las cosas pasadas, ni consideren las cosas antiguas. Aquí está el Señor hablando de que va a ser algo nuevo, ¿no? Hablando proféticamente de Jesucristo. Pero esto nos puede remitir a una forma en la cual podemos pecar en nuestra mente, y es recordando el pasado. Una forma en la que pecamos con nuestra mente es recordar el pecado que hemos cometido. Todos aquí hemos pecado. Algunos más escandalosos que otros, todos hemos pecado. Bueno, volvemos a pecar si recordamos ese pasado y le damos cabida a nuestra mente. El pecado deja una marca indeleble en nuestra mente. Difícilmente vamos a borrar la memoria de lo que hemos cometido en el pasado en cuanto al pecado. Es muy difícil. Por eso quienes practican la pornografía están afectando su mente de tal forma que va a afectar su percepción hacia el género opuesto. Va a afectar su relación, si está casado, su relación íntima, la va a ver afectada por esas afectaciones que esas imágenes, esos videos producen en la mente y en la memoria. Entonces, una forma como tú y yo vamos a pecar es recordando el pasado y dándole lugar en nuestra mente. Como repito, es muy difícil borrar esas imágenes, esa situación de pecado que vivimos en el pasado, pero lo que no debemos hacer es darle lugar en nuestra mente y corazón y volver a recordar eso con agrado, como si nos volviéramos a disfrutar de ese pecado que cometimos en el pasado. Deberíamos, en vez de recordarlo con alegría, con gozo, no sé, con regocijo, con deleite, así, sí, qué sabroso, qué delicioso aquello, deberíamos recordarlo con asco, con vergüenza. De simple hecho de traerlo a memoria ya nos debería de hacer sentir mal, avergonzados y por supuesto agradecidos con Dios de reconocer de dónde Él nos rescató. No abracemos el pecado pasado nuevamente y nos deleitemos en él, que eso es desagradable. Bien dice el refrán popular que recordar es vivir. Así es que no lo recordemos con agrado, mis amados.
No podemos evitar que lleguen los recuerdos. No podemos evitar que vengan esos pensamientos de lo que hicimos, pero sí podemos evitar acariciar esos recuerdos. Alguien dijo por ahí, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que los pájaros hagan nido en tu cabeza. Vendrán los recuerdos de lo pecaminoso que hemos cometido en el pasado, pero no abracemos esos recuerdos. Esa es una forma entonces de pecar en la mente. Y nadie se va a dar cuenta. Nadie lo va a saber, qué estás pensando, qué estás imaginando, qué estás recordando de lo que hacías. Pero Dios sí lo sabe. Y por supuesto, esto es pecado nuevamente. Otra forma en la que pecamos en nuestra mente, en pecado oculto, es imaginar el pecado. Si te fijas, hablamos de recordar el pecado, estábamos hablando del pasado. Ahora, imaginar el pecado, estamos hablando del presente. Cuando tú das vuelo a tu imaginación y te empiezas a imaginar cosas pecaminosas, es tan pecado como realizarlas, como mencionaba. Así lo dijo Jesucristo en Mateo 5:28, ¿verdad? El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Así es que una forma de pecar de forma oculta es imaginar el pecado. ¿Qué harías tú con esa persona? ¿A dónde irías? ¿Qué experiencias vivirías? ¿Cómo te irías si te sacas la lotería? ¿Qué harías si trabajaras en tal lugar? Si vivieras en ese fraccionamiento. Todo eso te puede quitar el descontento de lo que tienes hoy en realidad. Y eso te puede llevar a pecar. La imaginación nos puede llevar a pecar. Porque eso puede estar motivado por la fantasía, la lujuria y la avaricia, y no por Dios. Imaginar lo que no es, lo que no tienes, y acariciarlo y disfrutarlo es otra forma de pecado oculto. Pasado, presente. ¿Qué hay con el futuro? Otra forma de pecar con la mente es planificar el pecado. Planificar el pecado. Ya no solamente lo imaginaste, sino ya estás planeando cómo vas a hacer. Voy a hacerle así, de esta forma, y luego voy a hacer aquello, y entonces voy a realizar esto que tengo aquí en mi corazón. Planificar el pecado, entonces estamos hablando del futuro, y es otra forma de pecar. Este fin de semana me voy a ir con los cuates, me voy a pegar una borrachera, le voy a decir a mi esposa que tengo tiempo extra, que voy a dobletear turno. O sea, ya estás planificando lo que vas a hacer. Eso también ya es una forma de pecado hacia el futuro. Porque el pecado, una vez que es consumado, da luz a la muerte. Lo dice Santiago 1, versículos 13 al 15. Santiago 1, versículos 13 al 15. El pecado consumado da a luz a la muerte. Ahora bien, ¿cuál es nuestra reacción ante esos pecados ocultos que pueden tener lugar en nuestra mente, en nuestro corazón? Lo vimos la semana pasada, lo voy a repetir brevemente. Lo primero es ocultarlo, tapar el pozo, que no se vea la suciedad, la podredumbre que hay en mi mente y en mi corazón, y tratamos de taparlo, que nadie se dé cuenta. Acá yo en lo secreto, allá, acá en lo oculto, en lo privado, donde nadie me ve, puedo cometer ese pecado. Entonces, lo primero es ocultarlo, y tomamos como ejemplo lo que hicieron Adán y Eva cuando quisieron tapar su pecado cosiéndose delantales, dijo la palabra del Señor. Cubrir su desnudez, pero para Dios no había nada oculto. La segunda forma en cómo reaccionamos ante el pecado es justificarlo. No, es que yo hago esto por esta situación. Es que si yo no tuviera esto, no lo haría, pero entonces lo tengo que hacer. Es que como no encuentro la satisfacción que estoy buscando en mi esposa, entonces tengo que hacer esto. Justificarle, echarle la culpa a alguien más. No, yo no tengo la culpa.
No, no, no. Es que mi compadre me dijo y salimos y yo no quería, pero bueno, ¿cómo le voy a quedar mal al compadre? Y mira, justificarse. Es lo mismo que hicieron Adán y Eva. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. Y el hombre siempre trata de justificarse. Es que tengo esta necesidad y no sé cómo satisfacerla. Es que tengo este deseo y veo que Dios no me lo da, entonces yo voy a buscarlo por mi propia cuenta. Es que me siento muy solo, me siento muy sola. Es que mi esposa no me comprende, tú sí me comprendes. Mi esposo no me trata bien, tú sí lo haces bien. Justificarse. Y sabes, tú y yo no nos podemos justificar nosotros mismos. El único que justifica es Dios. Y Dios te dice que seas fiel a sus principios y mandamientos, sin importar el trato que recibes de las demás personas, sin importar la relación que tengas con tu esposo, esposa, tus hijos o tus padres. Tú tienes que honrar a Dios y obedecerlo. No es excusa que te maltraten para que cometas pecado. Y tercera forma en la que reaccionamos ante el pecado oculto es cauterizar nuestra conciencia. ¿Qué es esto? Tratar de ignorar. No pasa nada, no pasa nada. Me pongo a cuentas con el Señor y ya. No cauterices tu conciencia por la práctica continua del pecado. De vez en cuando voy a la iglesia, no pasa nada. Le pido perdón al Señor, me pongo a cuentas, pero mientras disfruto en la carne este pecado, eso va cauterizando, te va endureciendo el corazón, te va haciendo insensible a la voz de Dios. Y por más que te diga, por más que te exhorte el Señor, por más que escuches prédicas, por más que escuches mensajes, por más que te confronte la palabra, te cauterizas porque quieres seguir practicando el pecado. Y esto no te va a llevar a nada bueno. Dice el Señor que puede llegar un momento en que los entrega una mente reprobada. Dios en su misericordia y en su gracia contiene las consecuencias de nuestro pecado hasta cierto grado. Y nosotros no recibimos la paga que merecemos por nuestro pecado, porque Cristo ya sufrió por nosotros. Pero si nosotros reincidimos en nuestras prácticas pecaminosas, puede llegar un momento en que el Señor diga: hasta ahora te he detenido de sufrir las consecuencias de tu pecado, no más. Y sufre entonces las consecuencias de tus actos pecaminosos. Eso se alcanza cuando cauterizamos nuestra conciencia y ya no le hacemos caso al Espíritu Santo. Yo la vez pasada preguntaba, una persona que estaba actuando mal y repetidamente tenía un actuar incorrecto, y lo exhortamos y le dijimos: oye, esto no está bien, mira, eso no es correcto, y seguía practicándolo y seguía haciéndolo. Y yo me preguntaba: ¿qué acaso Dios no le habla? Señor, ¿por qué no le dices tú? Mira, ya le hemos dicho y no hace caso. ¿Por qué no le dices tú? Y ¿saben lo que entendí de parte de Dios? Es que aunque le hable, ya ni a Dios le hace caso. Se ha cerrado tanto en sus ideas, en sus pensamientos, personas así, que ni Dios mismo, ni la palabra, ni el Espíritu Santo, ni las predicaciones ya no entran. Las escucha y salen por otro lado y no hace caso. Claro que Dios le habla, claro que Dios le dice, claro que Dios le exhorta, pero si no le hace caso, mira, no se puede hacer nada. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el día que se dé cuenta, como el hijo pródigo alimentando a los cerdos y volvió en sí, se va a dar cuenta de la podredumbre en la que se ha envuelto. Y entonces vendrá el arrepentimiento, y quiera Dios hacer reaccionar a ese tipo de personas que ya han cauterizado su conciencia. Quiera Dios hacerlos volver en sí. Pero sabes, las consecuencias de haber llevado una vida alejada de los principios de Dios, una vida entregada al placer y al pecado, no van a ser pocas esas consecuencias. Va a haber afectaciones en su vida personal, en su cuerpo, en la vida de su entorno, su familia, su trabajo. Claro que va a haber consecuencias, pero si no hay de otra, que así sea, con tal de que volvamos en sí.
si por alguna razón nos alejamos de la verdad de Dios. Quiero terminar con lo siguiente. ¿Cómo entonces, reconociendo que todos, en mayor o en menor medida, o en mayor o menor grado, todos tenemos pecados ocultos? Cuando viene un pensamiento, cuando recordamos el pecado que cometimos, cuando planificamos el pecado y le damos lugar en nuestra mente, ¿cómo podemos entonces purificar nuestro interior? Ya vimos la semana pasada cómo purificar nuestro exterior. ¿Cómo entonces podemos hacer para purificar nuestro interior? Vamos al Salmo 139, por favor. Amados hermanos, nuestra labor aquí es predicar la palabra como está escrita. Y hay predicaciones como esta que no están llenas de amenes y aleluyas, pero es la palabra del Señor y es mi trabajo decirte la palabra de Dios como está escrita y cómo aplicarla a nuestra vida. No podemos solapar el pecado, no podemos consentir la práctica del pecado, y eso se tiene que confrontar. Y lo hacemos aquí en el púlpito, rogando al Señor que cada uno de nosotros atendamos la palabra de Dios y no tener que ser confrontados personalmente, en privado, o peor aún, en público, si no reconocemos nuestras faltas. Dios hará lo que sea necesario para hacernos volver en sí. Así es que no nos sorprenda, como dice la palabra del Señor, no les sorprenda el fuego de la prueba que haya venido sobre ustedes, como si cosa extraña les sucediera. Que no nos sorprenda. Por eso lo mejor es estar alineados con el Señor, ser irreprensibles, irreprochables. Dice la palabra del Señor, le dice a Timoteo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Así es como debemos de vivir nuestra vida. Y claro que vamos a caer, claro que vamos a fallar, claro que vamos a tener malos pensamientos, un pecado oculto. En ese momento hagamos lo que vamos a ver a continuación para purificarnos. Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces, una forma como tú y yo podemos ir descubriendo nuestros pecados ocultos, si es que los ignoramos, es pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Él sí lo sabe todo perfectamente. Él sí conoce nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y por eso aquí el salmista le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Amado, amada, tal vez haya situaciones en nuestro interior que desconocemos, que ignoramos y estamos infringiendo los principios de Dios. Eso no nos hace inocentes, porque la palabra del Señor nos da la guía que tú y yo tenemos que seguir para vivir una vida que le agrada a Dios. Es como el ejemplo que he usado en otras ocasiones, cuando, por ejemplo, yo cometo una infracción de tránsito y desconocía que eso era una infracción, y viene el tránsito y me dice: oiga, usted cometió una infracción, le voy a levantar una multa. Y yo le digo: discúlpeme, agente, yo no sabía que eso estaba mal. El hecho que no lo supiera no me hace inocente. Usted infringió una ley, está escrita en el reglamento, y por lo tanto, de acuerdo al artículo tal, usted es acreedor a una sanción. El que lo conozca o no lo conozca es su responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de aplicar la ley. Bueno, así mismo sucede con Dios. Es que no sabía que era pecado. Aquí está escrito lo que es pecado, aquí está escrito lo que no es pecado. El que no lo sepas es tu responsabilidad, por ignorancia, por apatía o lo que sea, pero Dios está para aplicar sus mandamientos y castigar al infractor. Por eso aquí el salmista dice: examíname, Señor,
Examina mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Esa es una oración que tú y yo debemos de levantar continuamente. Señor, dime si hay algo en mi interior. Y a lo mejor el Señor empieza a mostrar cosas que desconocíamos que estábamos mal. Orgullo tal vez, jactancia, vanagloria, desatención, en fin, tantas cosas que pueden ser muy sutiles, que tal vez no nos demos cuenta, que inclusive no seamos intencionados, pero que las estamos haciendo y equivocadamente contra la palabra del Señor no nos hace inocentes. Entonces, primero, examinar, pedir al Señor que examine nuestro corazón. Vaya conmigo aquí mismo, pero en el Salmo 19. Salmo 19. Versículo 12, dice: ¿quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. En otra versión, este mismo pasaje dice así: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. Lo vuelvo a leer, esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. El único que puede limpiarnos es Dios. El único que puede purificarnos es Dios. Cuando tú y yo, por supuesto, estamos dispuestos a ser limpiados, a ser purificados por Dios. Si tú y yo no estamos arrepentidos de nuestro pecado y a lo mejor tenemos un remordimiento por lo que hicimos y dijimos: Señor, perdóname, pero ya estoy pensando en la próxima ocasión cómo le voy a hacer para cometer ese mismo pecado, no hay arrepentimiento, es solo un remordimiento. Y el remordimiento no convierte, el remordimiento no salva, no sana, no limpia, no purifica. Solamente es un sentimiento que no está arraigado en el espíritu. Si tú tienes remordimiento, te sientes mal por lo que hiciste, tienes que demostrarlo con la conversión, convirtiéndote de tus malos caminos, dejando de hacer eso que ahora sabes que está mal, que Dios te ha dicho que no lo hagas más. Déjalo de hacer y entonces sí vendrá una conversión a tu vida. De otra forma, vas a volver a caer en el mismo pecado, en el mismo error, una y otra vez. ¿Y sabes qué? Tristemente, eso pone en duda si alguien realmente es cristiano. La carta a Juan dice que el que practica el pecado no es de Dios. El que practica el pecado no es de Dios. El que lo está practicando constantemente, no es de Dios. Porque el que es de Dios se arrepiente y se convierte y quiere dejar eso. Tal vez vuelva a caer, tal vez vuelva a tropezar en su debilidad carnal, pero ya no quiere hacerlo y está dispuesto a lo que sea con tal de dejarlo. Y tú pudieras decir: bueno, ¿y eso de qué sirve? Sirve para que puedas tú asegurar tu vida eterna en Cristo Jesús. Solamente los que son salvos alcanzarán la gloria eterna de Dios. Y si tú no estás en esa condición, arrepiéntete ahora mismo, pídele perdón al Señor y cambia. Por último, ¿qué más podemos hacer? Ya dijimos, pedirle al Señor que examine nuestro corazón, que nos limpie de esos pecados ocultos. Si estamos nosotros dispuestos, por supuesto, a renunciar a ellos, a convertirnos, a dejarlos, a abandonarlos, a arrepentirnos de ello. Y regresa conmigo al Salmo 119. Versículo 9 al 11, cómo purificar nuestro interior. Dice el Salmo 119, versículos 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí mismo, si me acompañas, en el mismo Salmo 119, pero en el verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, otra forma como podemos limpiar, purificar nuestro interior es con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Hermano, hazle caso a Dios, por favor. Te lo ruego, dice Pablo. Les ruego por ustedes, mis amados, y por mí mismo, por supuesto, que le hagamos caso a la palabra de Dios. Si sabemos que está mal, ¿por qué lo volvemos a hacer? Si sabemos que es pecado, ¿por qué volvemos? Es que no puedo, pastor, es que soy débil, es que vuelvo a caer. Bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Si el problema son las mujeres, entonces nunca veas una mujer a solas. Si el problema es el tabaco, aléjate de los fumadores. O el alcohol, aléjate de los que te incitan a beber alcohol. Si el problema es la pornografía, entonces cancela tus cuentas, cómprate un teléfono que no tenga redes sociales. Es que siempre buscamos cómo, siempre estamos buscando cómo lo podemos hacer para pecar y que no se vea tan mal y que la gente no se dé cuenta. Hermano, seamos prácticos. Sí, ciertamente Dios pone en nosotros su espíritu que nos redarguye, pone su espíritu que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Pero si tú y yo no le hacemos caso, ¿de qué sirve entonces, mi amado? Tenemos que ser prácticos. A ver, si yo sé que esta es mi debilidad, la voy a evitar. Si yo sé que aquí es donde caigo, ya no voy a ir ahí. Si yo sé que este es como yo tropiezo, voy a evitarlo. Porque lo único que estamos haciendo es desagradando a Dios, practicando el pecado, fingiendo algo que no somos. El verdadero creyente se convierte y renuncia a todo. Es que es mi fuente de trabajo, es que de ahí yo recibo. Si es una ocasión de pecar, deja ese trabajo. Si es una fuente de contaminación para tu alma por lo que ves y lo que escuchas, deja ese trabajo, deja esa amistad, deja esa relación. No quieras agradar al hombre ni a ti mismo antes que agradar a Dios. El apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo es bueno. Evitemos lo que no nos edifica. Y termino con el siguiente pasaje, Salmo 19, por favor. Recuerda que el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Yo no te voy a juzgar, mi amado, mi amada, por tus pecados ocultos. El que te juzga es Dios. Pero sí te tengo que exhortar a que no lo practiques más, porque Dios sí sabe lo que haces, sí sabe lo que hacemos. Salmos 19, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Lo vuelvo a leer: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que ese sea nuestro mayor anhelo, que tanto los dichos de nuestra boca como las meditaciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras motivaciones sean agradables al Señor. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Dios,
Te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos damos cuenta, Señor, lo lejos que estamos de alcanzar la pureza que a ti te agrada. La pureza que tú mismo, Jesucristo, nos demostraste en la práctica. Y tú dices, Señor, que tú has puesto en nosotros a tu Espíritu para redarguirnos. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos, Señor, que en nosotros hay impurezas y necesitamos de tu intervención para que éstas, Señor, sean limpiadas y purificadas. Que tu palabra, Señor, nos santifique y nos ayude, Señor, a limpiar nuestro camino. Que nos abstengamos de participar en aquellas cosas que no son provechosas, que no edifican, Dios. Y entonces podamos cumplir esta exhortación que nos haces a través de tu siervo, de ser ejemplo en palabra, en amor, en conducta, en fe, en espíritu y en pureza. Te lo pedimos, Padre. Ayúdanos, Señor. Amén. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más, dile yo. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú
necesario en nuestras vidas, Señor. Lo que sea necesario deshacer y volver a hacer, hazlo en nosotros, Señor. Estamos dispuestos, Padre, a que trates en nuestras vidas. Tal vez, Señor, has hecho tantos llamados de atención y no hemos hecho caso. Hoy queremos, Padre, realmente convertirnos a ti, Señor. Y le quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más, y le quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas